Listo, comenzó la grabación. Muy bien, chicas. Fabián, bienvenidas, bienvenido a la segunda sesión y última del módulo 4 de nuestra UCA de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social Universitaria. Nos recuerdo que este módulo está enfocado a trabajar y a revisar la responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a recuperar para el día de hoy un poquito de los contenidos que vimos en la sesión anterior. Rápidamente vamos a hacer esa recapitulación. Para eso voy a comenzar a compartirles pantalla. Listo. ¿Ahí la pueden ver ustedes bien o prefieren que la haga más grande? Sí se ve. No, está bien. Ok. Bien, en nuestra sesión anterior, el segundo punto de nuestro módulo era el de abordar los derechos humanos desde los individuos y los pueblos como sujetos de derecho. Abordamos ahí un poquito la historia de cómo surgen, ¿no?, los derechos humanos, las generaciones de derechos humanos que tenemos, que, bueno, hasta el momento nosotros estamos trabajando desde Rosario Castellanos con 4 generaciones. Hay quienes hablan ya de una quinta generación que tiene que ver con todos los derechos sobre todo el tema de la inteligencia artificial y hologramas y la identidad, ¿no? Y específicamente abordamos los derechos de la tercera generación, que son los derechos de los pueblos y de la naturaleza, ¿no? Los derechos colectivos como derechos de los pueblos, y como en México este elemento es particularmente especial en tanto que representa también una reforma constitucional que se realizó hace el año pasado, ¿no?, en donde se incorporan los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, ¿no?, afromexicanos. También veíamos que estos derechos colectivos implican a otros grupos de personas, ¿no? Por lo general se ha hablado mucho de grupos que están en una condición de vulnerabilidad, como es el caso de niñas, niños y adolescentes, de mujeres, de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, en fin, ¿no? También aquí están se consideran a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y como parte de estos derechos colectivos de solidaridad y también como conocidos como derechos difusos, recuerdan que este concepto venía desde la argumentación jurídica de como no son sujetos de derecho, o sea, no tienen una personalidad jurídica definida. También por eso se les llama derechos difusos, ¿no? Y el ejemplo burdo que yo les comentaba era pues que no era posible traer a carear al río, ¿no?, o a la montaña o al bosque ante cualquier situación de carácter jurídico, ¿no? Pero bueno, hay países, hay estados-nación que se han atrevido a dar ese paso y han hecho las reformas en sus constituciones o hicieron reformas en sus constituciones para incorporar esta noción de los derechos de la tierra o de la naturaleza, dotándole entonces
a esta de personalidad jurídica y por tanto como una entidad viva con derechos, con deberes y con obligaciones, pues, ¿no? Entonces, obviamente, todavía vista desde la percepción humana, ¿no? Porque pues además no puede ser de otra manera, porque pues las personas que lo hacen, pues son personas humanas, ¿no? Quienes han redactado estos elementos. Bien. Ahí nos quedamos en la sesión pasada, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con estos elementos. Esta es nuestra agenda. Vamos a continuar con el tema de los individuos y los pueblos como sujetos de derechos, pero aquí específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre la integración de los derechos humanos en la identidad institucional y las prácticas educativas. O sea, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con la educación? ¿Sí? Entonces, voy a compartir pantalla de la nueva presentación. Bien, ahí ya la pueden ver. Chicos, la nueva presentación. Sí, ¿Pueden ver la profesora, agenda? sí. Sí, Perfecto, muchas sí, sí. gracias. Perfecto. Bien. Bye. Vamos a hacer primero un alto antes de entrar al tema, no recordaba, disculpen ustedes, asumí que habíamos terminado el tema, pero no lo terminamos. Nos quedó pendiente también del primer apartado. Nosotros estamos en el contexto de la licenciatura de Administración y Comercio. Entonces, hemos hablado hasta este momento de cómo nos podemos vincular, relacionar como personas individuales y como personas en colectivo al interior de una comunidad universitaria o como parte de una comunidad, ¿no? En unir esfuerzos para alcanzar los objetivos para el desarrollo sustentable o para consolidar los procesos de sustentabilidad del desarrollo, ¿no? Como cualquiera que sea el discurso que vayamos abrazando en nuestras esferas de la vida cotidiana, ¿no? Orientados hacia la sustentabilidad. Pero ¿y qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con los negocios? ¿No? Entonces, aquí es importante también reconocer que el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sustentable nos implica a todos los sectores de la sociedad, de las sociedades, de los diferentes países o estados-nación del planeta. O sea, este pacto global, pues es también una propuesta que se hace desde Naciones Unidas con el fin de incorporar los elementos a cumplir desde la iniciativa privada, concretamente desde las empresas, fábricas y demás industria, ¿no? Entonces, este pacto global básicamente consiste en cómo se van incorporando, así como hemos repasado
desde la responsabilidad social universitaria una serie de políticas en varios subsistemas, también para las empresas ocurre algo similar. A raíz de este pacto global se desarrollan, o dentro de este pacto global, se desarrollan 10 principios englobados en lo que nosotros podríamos llamar como subsistemas, ¿no? Entonces podemos ver en la diapositiva los dos primeros principios que están en la perspectiva de los derechos humanos. Y el primer principio es que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamadas internacionalmente, ¿no? Esto es desde la Declaración Universal, la Carta Universal de los Derechos Humanos. El segundo principio, que es el de asegurarse de no convertirse estas empresas en cómplices de abusos de los derechos humanos. Shaila, tienes encendido tu micrófono, corazón. Gracias. Luego tenemos la perspectiva de los estándares laborales. Es decir, qué cosas se tienen que cumplir o promover en el ámbito laboral, ¿no? Son ahí 4 principios. El primero, el principio 3, que es el que las empresas deben permitir la libertad y el reconocimiento electivo del derecho a la negociación colectiva, ¿no? O sea, la conformación de uniones o sindicatos, ¿no? De su personal, de las personas que trabajan en estos espacios. El principio 4, la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio. Y el principio 5, la eliminación del trabajo infantil. Y el principio 6, la eliminación de la discriminación en lo relacionado al empleo y la ocupación. Luego tenemos 3 principios que tienen que ver con la cuestión ambiental, que es el principio 7, las empresas deben apoyar el abordaje precautorio de los retos ambientales. Durante el siglo pasado, durante los años 80, 90, se dio a conocer una forma jurídica para comenzar a en la defensa del medio ambiente por parte de los movimientos sociales o del movimiento ambientalista, que tiene que ver con el derecho a la información y el derecho a poder hacer uso del principio precautorio. ¿Qué quiere decir el principio precautorio? El principio precautorio es que aun cuando no haya evidencia contundente acerca de que una actividad puede estar dañando o menoscabando el equilibrio ecológico y poniendo en riesgo el restablecimiento de que este equilibrio nunca más se vuelva a tener y que por tanto se afecte a todos los seres vivos, incluyendo a los humanos, ante la falta de evidencia contundente, por precaución, eso quiere decir el principio precautorio, que es algo así como ante la duda, es mejor no llevar a cabo esas acciones. Y entonces, es decir, las de explotación o de extracción de recursos o el establecimiento de una fábrica o la explotación o la puesta en marcha de alguna técnica para extracción de recursos, como el fracking, por ejemplo, ¿no? En eso consiste. Entonces, a esto hace referencia este principio 7 también, de que las empresas deben de asumir, o sea, también, ¿no? O sea, reconocer, dar cabida, apoyar esta intención precautoria, ¿no? De que por precaución sus actividades o sus intentos de negocio o de expansión se tengan que ver limitadas en caso de que
se presuponga daños irreversibles al medio ambiente y a las poblaciones que en él habitan, humanas y no humanas. El principio 8, llevar a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Es muy común que comencemos que escuchemos que muchas empresas, así como empresa socialmente responsable, también ahora tenemos como sellos o certificaciones ahí en el sistema ISO, de lo que es una empresa ambientalmente responsable, ¿no? Entonces, bueno, a eso hace referencia este elemento. Y el principio 9, que tiene que ver con promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables al medio ambiente, que van desde el desarrollo de tecnologías para la reutilización de materiales, todos los procesos de ingeniería inversa, todo lo que tiene que ver con el reciclado, reutilización, de materiales, la obtención de nuevos productos a partir de materiales ya utilizados, la disminución de los embalajes y del tipo de embalajes, ¿no? De usar lo menos posible los uniceles, hule espuma, usar en exceso plásticos, no recuerdo cómo tienen un nombre, pero este plástico con burbujitas que sirve mucho para, pues para embalar, ¿no? Cosas que se quieren proteger, productos, mercancías que van a viajar de un país a otro, de una ciudad a otra y que se necesitan proteger, que son delicadas, pero que son plásticos que no se vuelven a utilizar, ¿no? Entonces, comenzar, y ahí es donde se abre también una nueva posibilidad de mercado, ¿no? O sea, tampoco no podemos cerrar los ojos y también hay que reconocer que esta condición de la crisis ambiental, pues finalmente estamos en el capitalismo, como modelo de desarrollo económico a nivel global, y entonces la crisis también ha resultado en ha generado las condiciones para que también se abran nuevos mercados, ¿no? Y nuevas profesiones también. Y junto con esas nuevas profesiones, a las profesiones previas a este boom de las ciencias ambientales, también, como es el caso de nuestra licenciatura de Administración y Comercio, pues además de que son nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, también nuestra propia formación atraviesa por una gran modificación, ¿no? O sea, contenidos como el que los que estamos llevando ahora, en esta UCA concretamente, no se llevaban de manera convencional en ninguna carrera del área económico-administrativa, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de estas novedades, pues tenemos estos nuevos perfiles de quienes se dedican a administrar proyectos ambientales, que trabajan tanto en organizaciones de la sociedad civil como en instituciones privadas, instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, e incluso como personas que hacen investigación, desde esta mirada de las ciencias económico-administrativas, pues se van creando nuevos elementos también que van perfeccionando procesos de seguimiento tanto en general para alcanzar los objetivos para el desarrollo sustentable, pero que también van rompiendo la tradición disciplinar de cada carrera, ¿no? Entonces, ahora ustedes como licenciados en Administración y Comercio, pues tienen que saber un mínimo de la cuestión ambiental, un mínimo de dónde viene la crisis ambiental, un mínimo de qué podemos hacer para contribuir a revertirla o a controlarla, y qué es lo que debemos o podemos hacer para no contribuir a su recrudecimiento, ¿no?
Todos estos elementos que se pueden desarrollar o que se han desarrollado a partir de este principio 9 en el caso de la iniciativa privada, pero que necesariamente nos atraviesa también a nosotros en las ciencias económico-administrativas porque es parte de la realidad profesional del mercado laboral al que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces, además de que pues forma parte de la realidad real. Entonces, es algo que tenemos que conocer, aunque no seamos especialistas, pero que sí tenemos que saber desde dónde agarrar para poder participar profesionalmente en estos procesos. Y bueno, finalmente en el sistema de lo que conocemos como los esfuerzos para la rendición, la transparencia, rendición de cuentas y la anticorrupción, tenemos el principio 10, que es que las empresas deben combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Porque siempre hablamos de la corrupción en los gobiernos, la corrupción en los dirigentes y nunca se habla de la corrupción en quienes dirigen grandes empresas, los CEOs, sus grupos de trabajo, sus áreas jurídicas, etcétera, ¿no? Entonces, también hay un compromiso por parte de la iniciativa privada para combatir la corrupción en sus áreas de influencia desde sus empresas y desde sus industrias. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario que hacer? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Continuamos entonces. Bien, pasemos entonces a nuestras conclusiones preliminares. Antes de pasar al tema de los derechos humanos en la educación y formación y sus prácticas y las prácticas educativas. Bien, miren, hasta este momento las conclusiones a las que podemos llegar con respecto a los modelos de responsabilidad social universitaria y su vínculo con los derechos humanos es que lo primero es que hay que reconocer que tanto los individuos como los pueblos somos ahora sujetos de derecho, pero que esta posibilidad de ejercer nuestros derechos humanos, también nos implican una carga de obligaciones con los que tenemos que observar y que tenemos que cumplir todas las personas independientemente del espacio en donde nos desenvolvamos, ¿no? Y por eso este cumplimiento tanto del ejercicio del derecho humano y de las obligaciones que traen concretamente de promover, proteger y asegurar el ejercicio de los propios derechos humanos, pues eso va a tener un impacto social de manera positiva, ¿no? Y es nuestra obligación en nuestra calidad de personas humanas y como integrantes de una sociedad y que además formamos parte de seguramente de un tipo de derechos humanos dependiendo de la colectividad también en la que nos desenvolvamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora como estudiantes, bueno, ustedes como estudiantes universitarios, pues están haciendo el uso y el ejercicio pleno de su derecho a la educación, en concreto de su derecho a la educación superior, ¿no? Pero que además, a partir de estos contenidos, de esta UCA, por ejemplo, hacen ese ejercicio en función del modelo de responsabilidad social que tiene la universidad, ¿no? Entonces, todas las personas, todos nosotros, ustedes como estudiantes, yo como docente, nuestras compañeras, compañeros que están como administradores, que están como autoridades, todos, en tanto que cumplimos con la normatividad que corresponde a cada una de nuestras responsabilidades,
y que tenemos nuestros propios instrumentos, mecanismos, procesos para desempeñarnos en nuestros roles que tenemos al interior de la universidad, pues también vamos generando, y obviamente no solo al interior de la universidad, sino también en el contexto en el que está ubicada la universidad, que es ahí donde se habla de todos estos convenios o compromisos que se signan, que se firman a nivel nacional y a nivel internacional, desde los que además asumimos compromisos, asumimos responsabilidades y de manera plenamente consciente lo que buscamos es que a partir, sobre todo de nuestras acciones, más que de las omisiones, aunque también las haya, hacernos responsables de los impactos tanto negativos como positivos que podemos ocasionar, ¿no? Y a partir de ahí, de esta conciencia plena de lo que hacemos y dejamos de hacer, nunca olvidar que nuestro objetivo es también ayudar, contribuir a lograr el cumplimiento de los distintos objetivos para el desarrollo sustentable como meta, como la meta mayor, ¿no? Desde esta perspectiva, obviamente. ¿Hasta aquí alguien algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí, vamos bien. Perfecto, gracias. Ok, bueno, y entonces llegamos al último apartado de nuestro módulo 4. ¿Qué tiene que ver o por qué integramos, por qué decimos que incorporamos la perspectiva de los derechos humanos en la vida universitaria? ¿Por qué es esto importante? Bueno, en principio, tenemos que ustedes lo vieron en su contenido nuclear, hay un antecedente histórico que se remonta a la Declaración Mundial sobre Educación Superior, perdón, que en su capítulo sobre educación superior, entre las muchas cosas y compromisos y puntos de partida que se enuncian en esta declaración, algunas de las ideas más relevantes son que primero, la educación superior debe reforzarse toda ella como institución o como instituciones de educación superior, pero para poner todas sus funciones al servicio de la sociedad. O sea, ya no basta solo con formar profesionales que se van a incorporar, ya lo hemos dicho en varias sesiones, no se trata solo de preparar personas que se van a incorporar al trabajo. Se trata de formar personas de manera integral, no solamente para que trabajen, sino también para que sean personas buenas, buenos ciudadanos, que también participen activamente en sus ámbitos inmediatos de acción, en sus comunidades, en sus sociedades, para contribuir a elevar la calidad de vida de estos espacios, ¿no? Y de todas las personas que en estos espacios concurren. Por eso se dice que el otro gran compromiso de la educación superior es erradicar, o sea, a partir de todas estas actividades que lleva a cabo, pues contribuir a la erradicación de la pobreza, a combatir la intolerancia, la violencia, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, ¿no? Entre muchos otros elementos. Pero que esto no se puede hacer, además, de manera hiperespecializada, ¿no? Sino que esto convoca como esfuerzos de un nuevo tipo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario al interior de estas instituciones de educación superior, ¿no?
Y entonces, a partir de estos puntos ubicados en nuestra Declaración Mundial de Educación, sobre educación, entonces se dice que las instituciones de educación superior deben o tienen una contribución muy diversa, ¿no? Porque lo mismo nos generan una formación ética en las personas, no solamente que estudian, sino también en las personas que ahí trabajan. A partir de todas las funciones de la institución de la que se trate, de educación superior, se promueven cambios, ya lo vimos también en el módulo anterior, ¿no? Se promueven cambios en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y obviamente con ello también, de alguna manera, en lo político, ¿no? En la toma de decisiones. Y en todos estos impactos, lo que buscamos sobre todo es contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, al abrazar estos nuevos modelos o este nuevo modelo de responsabilidad social universitaria, no solamente se hace desde el discurso, sino que se ha tenido que hacer en las distintas instituciones un trabajo exhaustivo de actualización curricular y de nuevos planteamientos de modelos de enseñanza-aprendizaje también, ¿no? Entonces, mucho se ha discutido acerca de qué es la transversalidad, cómo se aplica la transversalidad, qué son los contenidos transversales, si ahora debemos tener una materia de todos los nuevos temas que han surgido en los últimos 40 años, como sustentabilidad, complejidad, perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, poner al centro a la persona, todos estos nuevos temas que no eran objeto de la formación tradicional en las diferentes disciplinas científicas, ni en las distintas carreras profesionales. Todo eso ahora se ha tenido que modificar, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, carreras como medicina, ahora también se tiene que incorporar un contenido acerca de lo que es la violencia, por ejemplo, los casos de violencia obstétrica, ¿no? De cómo se da la relación médico-médica, paciente-mujer en obstetricia, ¿no? Cómo disminuir estos o erradicar estos tratos violentos que violentan a la otra persona, aunque la persona trabajadora de la salud muchas veces puede no darse cuenta de que está siendo violento. Adelante, Fabián. Pues todas estas prácticas de que están en labor de parto y le dicen, pues tú querías y tú quisiste y tú abriste las piernas y todo eso que se Efectivamente, hace, ¿no? efectivamente, pero que han formado parte de un modo de un modo de ver el mundo, de un modo de entender las relaciones humanas. Ustedes también van a tener en algún momento, supongo yo, que alguna UCA que va a abordar este tema, ¿no? Acerca de las relaciones humanas en los contextos laborales. Entonces, desde aquí, desde estos contenidos de la responsabilidad social universitaria, la sustentabilidad no solamente se trata de proteger el medio ambiente, y se los estoy diciendo como bióloga. No solo se trata de proteger el medio ambiente o de limpiar el medio ambiente o de que ya no le hagamos daño al medio ambiente. No. La sustentabilidad recuerden que lo sustentable es un concepto multidimensional y entonces todas esas dimensiones se tienen que incorporar al mismo tiempo en las distintas carreras, ¿no? En este caso, hablando de esto de la violencia obstétrica, pues ahora ha tenido tal relevancia que ahora la carrera de medicina lo tiene que incorporar y lo tiene que incorporar con una perspectiva de derechos humanos, porque tanto la persona profesional de la salud como la persona paciente, ambos son personas humanas, ¿no? Y tienen los mismos derechos
pero también tienen la misma obligación de respetar, de proteger el derecho humano de la persona que tienen enfrente, ¿no? Pero, otra vez recuerden, hay una relación de jerarquía entre la persona que va a atenderse y la persona que atiende. Porque la persona que atiende es la que decide qué va a hacer, ¿no? Entonces, en esta relación, para acortar esa jerarquía, pues una manera es el trato entre pares. Son iguales, ¿no? Entonces, no le puedes decir eso, no puedes tener ese tipo de comentarios con una persona que está en labor de parto, ¿no? Al contrario, se trata de que le des seguridad, de que la relajes, de que puedas crear un ambiente adecuado para traer una vida al mundo. Solamente para eso, para traer una vida al mundo. Poca cosa, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, bueno, todo esto implica que todas nuestras carreras se actualicen, que se modifiquen los programas de estudio, que se incorporen contenidos como nuestra UCA y que todo esto lo podamos o lo debamos hacer. La gran ventaja, nuevamente lo digo, la gran ventaja de nuestra Universidad Rosario Castellanos es que cuando nace ya abrazando este modelo de responsabilidad social universitaria. Hay muchas otras universidades públicas en el país que apenas están viendo cómo le van a hacer. Imagínense el nivel de resistencias internas y quizá de errores que todavía se van a cometer, seguramente, pero que van a hacer el esfuerzo por implementar sus propios modelos de responsabilidad social universitaria, ¿no? Y es mejor equivocarse y es mejor enfrentar las resistencias que nunca hacerlo, que nunca hacer por integrar modelos de responsabilidad social universitaria, ¿no? Bien, y entonces el otro elemento a considerar dentro de la responsabilidad social universitaria es que la responsabilidad social universitaria no puede partir solo desde la voluntad y los buenos deseos, ¿no? Desde los, a mí me gustaría que fuera así. No. El modelo de responsabilidad social universitaria se tiene que diseñar y se tiene que echar a andar siempre considerando las necesidades del entorno. Y por necesidades del entorno son tanto las internas, las necesidades internas del entorno interno, como las necesidades externas del área de influencia de la institución, ¿no? Y esta identificación de necesidades, pues no es otra cosa más que un diagnóstico, ¿no? Hay que partir de un diagnóstico. Como casi todo en la vida cuando queremos hacer algo. Tenemos que saber qué hay, cómo está, cómo funciona, cómo se puede mejorar o dónde se tiene que intervenir con mayor profundidad, ¿no? ¿Hasta aquí alguien algún comentario, alguna duda? No, creo que todo bien, profesora. Muy bien, entonces continuamos. Bien, entonces, hay también otro documento que México firmó, bueno, que se liberó también por parte de Naciones Unidas, que es nuestro contexto internacional, ¿no? Que salió en 1966, que tiene que ver con ¿qué es el protocolo? No. No recuerdo si es el nombre, si el nombre correcto es el de protocolo. ¿Alguien recuerda a ustedes desde que revisaron su contenido nuclear? Que es sobre los derechos económicos
sociales y culturales. Es un convenio internacional. Bueno, no es un convenio, es con P, pero no recuerdo si es un protocolo o si se trata, es un pacto. Gracias. Se firma el pacto, se libera el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966 por parte de la ONU, y México lo firma, bueno, México lo aprueba hasta 1980, en diciembre de 1980. Y en enero de 1981 se publica por fin en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose así en una obligatoriedad para el Estado mexicano de cumplir en materia de educación, ¿no? De educación y derechos humanos. Entonces, un primer elemento aquí de esta obligatoriedad es que la educación debe fortalecer los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Que las personas que todas deben acceder a la educación, ¿no? Como derecho universal, y estas personas formadas, educadas, puedan participar de manera libre en una sociedad libre, lo que les comentaba hace un momento, como ciudadanos y ciudadanas que buscan desenvolverse en una sociedad en armonía y que buscan también construir relaciones de convivencia dentro de estas sociedades también armónicas, ¿no? Y para ello, un principio fundamental es que hay que reconocer que el ejercicio de todos los derechos, de los derechos humanos, también genera deberes y obligaciones. De este contexto, nuestra universidad, Rosario Castellanos, asume la responsabilidad social de entonces formar ciudadanos que contribuyan a la construcción de sociedades más justas, tolerantes, solidarias. ¿A través de qué? A través de formar personas que efectivamente sean tolerantes, sean justas, sean solidarias. Es decir, estamos hablando de ustedes y de mí. Que seamos personas, todos, todas, personas justas, tolerantes, solidarias y que estemos comprometidas con mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Perdón. Bien, y a partir entonces de asumir estos elementos, nuestra universidad genera su propio modelo. Para ustedes estos elementos seguramente son un poquito más familiares porque entonces de lo que se habla es de echar a andar un modelo de responsabilidad social, pero desde el mundo de la administración como una estrategia de mejora continua, ¿no? Y en tanto que es una estrategia de mejora continua, parte de 3 grandes preguntas detonadoras. La primera pregunta es, ¿cuáles son los impactos negativos? Es decir, internos, es decir, lo que se llama el autodiagnóstico institucional participativo. Esto también es muy importante porque aun cuando se trata de una estrategia de mejora continua, no es una estrategia de mejora continua que se impone desde los niveles jerárquicos de administración de la institución universitaria al resto de la comunidad universitaria, sino que es un autodiagnóstico en el que participa toda la comunidad universitaria, o por lo menos representantes de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Ese es el carácter participativo del autodiagnóstico y es institucional porque es formal para los haceres de la institución, ¿no? Como segunda pregunta detonadora del gran modelo es
¿qué se debe hacer una vez que tienes este diagnóstico, este autodiagnóstico? ¿Qué se debe hacer para poder suprimir esos impactos negativos? Entonces, aquí se está hablando de una planeación igualmente participativa de la mejora continua, ¿no? Y finalmente, como tercer pregunta, tenemos, ¿con quién debe asociarse la universidad para lograrlo? Y aquí estamos hablando de las redes interorganizacionales, tanto al interior de la comunidad universitaria, entre diferentes áreas del conocimiento, entre instituciones de investigación, entre los distintos sectores o entre los mismos sectores, ¿no? Y también hacia afuera de la universidad, ¿no? De esta manera, con este ejercicio o este proceso continuo de mejora con un carácter participativo, lo que se promueve, si se dan cuenta, es que entonces todas las personas podamos ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Que seamos libres de vivirlos en la toma de decisiones y en la toma y de todo el proceso de autodiagnóstico, y de resolución de impactos negativos al interior de la universidad. Entonces, el carácter universal de los derechos humanos es porque esta defensa y promoción de los derechos humanos va a abarcar a todos los sectores, a todos los integrantes de la comunidad universitaria y a todos los grupos de interés en los que la universidad tiene un tipo de impacto, ¿no? Sobre todo estamos hablando en este momento de los impactos negativos, pero también hace referencia a los impactos positivos, ¿no? Son los mismos grupos de interés de los que hablamos en la sesión anterior. ¿Se acuerdan que había tres grupos, ¿no? Tres grandes grupos, los impactos de la responsabilidad social universitaria interna, que tienen que ver, bueno, con la comunidad universitaria propiamente, un primer nivel de responsabilidad social universitaria externa, que son como con los actores concretos, ¿no? Que los proveedores, consultores, con quienes se tienen hechos algún tipo de convenio o de contrato, ¿no? Y un tercer grupo que son estas entidades mayores como el Estado, la sociedad, los cuerpos en los estados estamos identificando, recuerdan, a los tres poderes que conforman el Estado mexicano, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en sus diferentes niveles de gobierno. La sociedad, bueno, el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de esos grupos de interés. Bien, y la integralidad. Estos son principios en los que se basa el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la integralidad, pues, tiene que ver con que todos los elementos se tienen que considerar al mismo tiempo con el mismo peso específico, ¿no? Y eso solo se puede ocurrir cuando se ejercen los derechos humanos. Pero, como institución, la universidad también tiene que partir de los límites institucionales que tiene, del alcance que puede tener en ese ejercicio, ¿no? Porque tiene un cierto ámbito de influencia, porque tiene también niveles diferenciados de responsabilidad social universitaria, dependiendo de qué actor universitario se trate, ¿no? Lo hemos dicho también, no es lo mismo la responsabilidad que tenemos como estudiantes, como docentes, como investigadores, docentes, como administradores y o como autoridades universitarias, ¿no? Y evidentemente también estas responsabilidades o este alcance también de la responsabilidad social universitaria cambia de acuerdo a los contextos en los que se vaya a aplicar, ¿no? No será la misma responsabilidad, sí el mismo modelo, sí los mismos principios, pero no, quizá no la misma profundidad, por ejemplo, en comunidades de Guerrero,
que en comunidades de Baja California, porque los contextos son distintos, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero sí tenemos que observar mucho todo lo que tiene que ver con los pueblos afrodescendientes. En Baja California a lo mejor no tanto, ¿no? O a lo mejor no se tienen que considerar, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? No seguimos entonces. Perfecto, gracias. Bien, llegamos entonces a las conclusiones. Ay, Dios, ya me salí de, perdón. Llegamos entonces a las conclusiones de nuestro módulo 4 y con esto prácticamente estamos terminando los contenidos de nuestra unidad curricular de aprendizaje, de nuestra UCA, de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social. Nuestro contenido nuclear cierra con 6 grandes conclusiones o ideas fuertes, ¿no? Para el módulo 4, que son las siguientes. Permítanme un momentito, por favor. Listo, ya volví, disculpen ustedes. Estaban peleando mis perros. Bien, entonces son 6 grandes ideas con las que cierra nuestro contenido nuclear, el módulo 4. La primera es que la educación y la formación, como debe hacer la educación y formación desde la educación superior, se tiene que hacer con perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque las personas que encarnamos las propias instituciones de educación superior, pues somos seres humanos. Y todas y todos, aún dentro o en el contexto de la universidad, debemos de tener todas las facilidades, todas las condiciones para poder ejercer libremente nuestros derechos. Una siguiente conclusión es que entonces las instituciones de educación superior están comprometidas en la formación integral de profesionistas. O sea, no solamente se trata de que las personas, mientras estudian, aborden estos contenidos transversales, como es la perspectiva de derechos humanos, la equidad, la responsabilidad social, la sustentabilidad, la perspectiva de género. No, se trata de que estos contenidos, los valores y los principios que a partir del abordaje de estos contenidos se busca que introyectemos y que formen parte de nuestro ideario y de nuestras convicciones éticas y morales, que también seamos, una vez que salimos de nuestras carreras, seamos profesionistas que sigamos llevando a la práctica estos principios de perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, que sigamos apoyando todas aquellas actividades y que realicemos actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de las sociedades, ¿no? De la comunidad en la que nos desempeñamos. Por eso es que entonces, en nuestra tercera conclusión, tenemos que
Esta es como la gran importancia y la necesidad también de que la responsabilidad social universitaria tenga un enfoque holístico, un enfoque de complejidad, un enfoque que sea capaz no solamente de aceptar los diferentes niveles de influencia o las distintas jerarquías, sino también las distintas dimensiones que están involucradas en estos procesos. ¿Sí? Y eso también implica que nos asumamos, en este caso como institución de educación superior, que también forma parte del problema, de los problemas a los que se enfrenta la sociedad o el contexto inmediato, pero que así como forma parte del problema, también forma parte de la solución, ¿no? Y por tanto, al asumir que forma parte del problema y forma parte de la solución, también desde la responsabilidad social universitaria se desarrolla una noción de corresponsabilidad con la sociedad, con la comunidad allá afuera, ¿no? Afuera de la institución universitaria. Y entonces, desde esta corresponsabilidad de vamos juntos, nos ayudamos juntos, nos sostenemos juntos, pues también juntos proponer soluciones y llevar a cabo todas las acciones y actividades necesarias para efectivamente alcanzar esas soluciones, ¿no? Y todos estos elementos siempre, de manera permanente, se tienen que realizar con el firme respeto, garantía, protección, promoción y ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Esta noción, cuando es introyectada por todas las personas que integramos la comunidad universitaria, hablando en el caso concreto de Rosario Castellanos, nos dota de cierta identidad y también nos genera un sentido de pertenencia, ya no solamente con respecto de la universidad, sino también con respecto de la comunidad en donde vivimos. Porque a partir de todos estos elementos que se echan a andar desde el modelo de la responsabilidad social universitaria, es decir, de que nosotros conozcamos nuestro territorio, que lo identifiquemos con otra mirada, que no solamente salgamos y veamos nuestras calles pavimentadas o no, con carros o no, con servicios públicos o no, que veamos que ese es el espacio donde habitamos, es el espacio donde vivimos, donde nos recreamos, donde ejercemos, donde nos formamos, donde vivimos. Y que desde nuestra formación profesional podemos contribuir a mejorar no solamente nuestra propia vida, sino también la vida de las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y finalmente, la responsabilidad social universitaria contribuye a superar problemas de incidencia global, como lo pudimos ver en esta UCA a través del incidente crítico. O sea, es una problemática global, la crisis de polinizadores, ¿no? A nivel mundial se están perdiendo muchísimas especies, pero entre las graves, todas son igualmente importantes, pero entre las más graves es la pérdida de polinizadores y específicamente de las abejas. Hay creo que más de 200 especies de abejas en el mundo. Las más utilizadas comercialmente es, bueno, la Apis mellifera, que es la abeja europea, y la Apis melliponia, que es, bueno, que hay como varias distintas variedades en el sureste mexicano, ¿no? Entonces, hemos utilizado esta condición problemática para abordar
los Objetivos para el Desarrollo Sustentable para ejemplificar con ustedes cómo una condición global puede ser llevada a nuestros territorios, a nuestros ámbitos inmediatos de intervención, y desde ahí un elemento que aparentemente no tendría por qué estar relacionado con nuestra formación como licenciados y licenciadas en Administración y Comercio, nos da la oportunidad no solamente de sí, de encontrar que sí hay relación, sino que además de encontrar las relaciones, también nos han permitido encontrar las, como dicen en las áreas de oportunidad, ¿no? Las grandes ventanas de oportunidad o las posibilidades de innovación, en este caso, para nuevos negocios o para transformar negocios que ya están echados a andar, ¿no? Ya están establecidos. Y quizá ahora la novedad sea también que además de contribuir a el logro de los objetivos para el desarrollo sustentable, de identificar nuevas áreas de oportunidad, pues que estos elementos en nuestra formación como estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos y futuros profesionales, estamos también construyendo una nueva identidad que, entre otras cosas, aborda la perspectiva de derechos humanos como un elemento inevitable, imponderable e impostergable de la formación universitaria que estamos recibiendo. Y eso, esta sola cualidad, les aseguro que tendrá muchas oportunidades en ustedes de demostrar la pertinencia y la urgente necesidad de ser formados de esta manera. Porque a lo que estamos apelando es a la propia conciencia individual de todos y cada uno, una de ustedes. Que desde su ser individual, desde su ser consciente individual, puedan también verse reflejados en el colectivo, bien sea desde el colectivo al interior de la universidad, como los colectivos en los que ustedes se desenvuelven en sus ámbitos territoriales, ¿no? Las ciudades, los pueblos, las comunidades en donde ustedes y yo habitamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Qué les ha parecido esta UCA? Yo. Adelante, Jacqueline. Bueno, desde el comienzo, la verdad, me pregunté para qué me va a servir esta materia, porque no tenía conocimiento al 100%, así, en materia teórica, pero al desarrollar todo, hablaba el primer módulo del enfoque sistemático, en el cual yo pensé, bueno, para hacer esto necesito un pensamiento crítico, el cual me va a permitir comprender como la complejidad de cualquier tipo de problema y poder vincularlo con una solución. Y aquí me parece interesante porque aparte de que la universidad nos forma como profesionistas, nos da principios o nos refuerza nuestros principios éticos para poder desarrollarnos fuera y dentro de la universidad. Y también considero que primero son nuestros principios morales, porque, bueno, con ellos venimos creciendo y los éticos ya son, no sé, como para una empresa o así. Y también es importante esta parte de conocimiento de los derechos, porque al saber nuestros derechos podemos ejercerlos sin miedo a alguna represalia, porque al final son nuestros derechos. Y bueno, sí, me pareció interesante la UCA. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Alguien más?
quiere tomar la palabra? Chicas, Fabián ya no pudo regresar al parecer. ¿Nadie más? Está bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar al último punto de nuestra sesión, que es hablar sobre la tarea auténtica de este módulo. Salvo Jacqueline, ¿alguna de ustedes, Ingrid, Shaila, Stephanie y Diana Laura, tienen alguna duda con respecto de de la tarea auténtica del módulo 3, donde realizaron sus árboles de problemas y árboles de soluciones? No, profesora, ya nos dejó los comentarios que vamos a cambiar. Sí, efectivamente. Miren, sinceramente no recuerdo los comentarios que les he dejado a cada una de ustedes, pero lo que obviamente noté en el grupo es que lo que hicieron fue, la mayoría, hacer como relaciones simples en la elaboración de los árboles de problemas y el árbol de soluciones. La mayoría lo que hizo fue definir un problema, definir 3 causas, 4 causas y definir 3 o 4 consecuencias. Y luego, así, sin mediar nada, definieron varias soluciones. Para los fines de nuestra materia o de nuestra UCA, es importante que aprendamos a gatear antes de correr. Es importante que aprendamos a aplicar las técnicas paso por paso. ¿Por qué? Porque en ese seguir paso por paso, vamos aprendiendo a generar una disciplina de trabajo, pero también estamos aprendiendo a dominar la técnica, en este caso del mapeo o de la realización de árboles de problemas y árboles de soluciones. Y estamos aprendiendo a problematizar, a ver un pedazo de la realidad, identificar problemas y luego identificar soluciones, pero identificar soluciones de distinto nivel, que estén en coherencia, o sea, que tengan que ver con lo que hemos definido en este caso en nuestro árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas, una vez que tienes definido tu problema crítico o tu problema central, dependiendo de la escuela metodológica, los elementos cambian de nombre, ¿no? Entonces, en las raíces están las causas del problema, en las ramas están las consecuencias. Cuando pasamos estos elementos a un árbol de soluciones, no nos vamos a sacar los nuevos elementos de la manga. Tienen que salir del mismo árbol de problemas. Esa es nuestra base. Esa es nuestra lectura negativa, vamos a decirlo así. Nuestra lectura negativa o problemática de ese momento de realidad y de ese pedazo de realidad. Y entonces, cuando estamos pensando en las soluciones, estamos pensando en una lectura positiva de la realidad. Por eso se dice que lo que vamos a hacer es lo negativo que tenemos en el árbol de problemas, lo vamos a positivar, a pensar positivamente, como si el problema no estuviera presente, como si todo ya estuviera resuelto en el árbol de soluciones.
porque entonces lo tenemos que aprender, lo tenemos que entender así. Un árbol de soluciones nos dice lo que ya está arreglado, no cómo se va a arreglar en el futuro. ¿Sí? Y entonces, si tenemos muchas personas dijeron que el problema o definieron su problema como la desaparición de abejas. Y yo, pues, ¿la desaparición de abejas en dónde? En mi colonia, en mi barrio, dentro de mi casa, en la universidad, en el parque de la esquina, en las granjas apícolas, en los apiarios, en las granjas apícolas son otra cosa, avícolas son otra cosa, perdón. En los apiarios de aquí, de Don Ramón, que tiene ahí a un lado de la nopalera, ¿en dónde? ¿En dónde esa desaparición de abejas? Los problemas siempre se tienen que delimitar para que puedan ser resueltos con mayor facilidad. También, por supuesto, los problemas pueden quedar muy amplios, muy, muy amplios, pero no es esa la intención en este momento para nosotros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de que se pongan a hacer la tarea auténtica del módulo 4, por favor, primero atiendan. Regrésense incluso al módulo 2 y vean las observaciones en el módulo 2, atiendan las observaciones del módulo 2, entreguen su nueva tarea auténtica del módulo 2, quienes aún no lo hayan hecho, y posteriormente pasen a ver las observaciones del módulo 3, a sus tareas auténticas del módulo 3, y corrijan lo que deban corregir o incorporen lo que les haga falta, para que estén en condiciones de hacer una buena tarea auténtica de este módulo 4 y para que al momento, que ya es la próxima semana, de comenzar a trabajar con la actividad integradora, no tengan problemas. ¿Sí? Porque ahora lo que tenemos que hacer en la tarea auténtica de este módulo 4 es relacionar las soluciones que estamos promoviendo desde nuestro árbol de soluciones con qué objetivos para el desarrollo sustentable se vinculan, pero también qué derechos humanos se están cumpliendo o cuáles se están desde el problema, ¿no? Desde el árbol de problemas, qué derechos humanos se están violentando o se están obstruyendo. Todo mundo me va a tener que decir, todo mundo me va a decir que se está violentando el derecho humano a un medio ambiente sano. Ese de cajón tiene que venir. ¿Qué otros derechos humanos se están violentando? En función, fíjense bien, en función de los árboles de problemas que cada uno de ustedes haya realizado. Entonces, pueden coincidir, pero no necesariamente van a ser los mismos, porque no todo el mundo tiene las mismas causas, no todo el mundo tiene definido el mismo problema, ni el mismo ámbito o la misma delimitación geográfica, ni todo el mundo pensó en las mismas consecuencias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre su tarea auténtica? Sí, profe, disculpe. Adelante, Todavía Ingrid. no he trabajado lo de mi módulo 3. Ok. Porque la verdad, esta materia dicen que es muy fácil, pero la verdad a mí sí se me complicó mucho. Todavía me fue muy, muy fácil. La verdad, ya acabé ya terminé la UCA de contabilidad y la de fundamentos de la administración. Ya todas las entregué.
pero esta como que siento que no solo, como dice usted, no solo se enfoca en lo que es el ambiente, sino también en las generaciones futuras, en cuidar principalmente la materia prima, porque en algún momento, pues, por ejemplo, yo tengo a mi hijito, en algún momento él va a tener sus hijos y sus nietos. Entonces, toda esa materia prima, algún momento de su vida, sea para algún negocio o para su vida o para su casa o qué sé yo, le va a servir también. Ahora, por lo que estoy escuchando de esta actividad de la tarea auténtica, entonces, no, no, no específicamente se va a basar en el problema de las abejas, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Es en ¿Sí? ese, sí. Ah, ok. No, no, por ejemplo, con la cuestión del mapeo, pues me dijo usted que nada más, como conectando el problema. Pero, Sí, entonces el de la tarea auténtica sí va a ser de forma directa. sí, todos han sido, todas las tareas perdón, discúlpenme. Todas las tareas auténticas, todas han estado en relación con este incidente crítico que es la desaparición de las abejas. Cuando hablábamos del mapeo, Ingrid, nos referíamos a que no tenías que hacer un nuevo mapa, sino que podías copiar el mapa de tu delimitación territorial de acuerdo a lo que te daba el INEGI o cualquier otra página. Y que podías o no hacer un gráfico de los actores relevantes que tú identificabas que estaban relacionados con este incidente crítico, que es el de la desaparición de las abejas. Chicas, ya está en el chat el formulario para su asistencia para que por favor lo vayan respondiendo, si son tan amables. Perdón, Ingrid. No sé si te aclaré la duda o si fue peor para ti. Sí, profe, es que yo creo que yo no me di de explicar, porque sí, tomé en cuenta su comentario que me dijo usted, o sea, sí es con respecto a las abejas, pero por ejemplo yo hice mi problema basado en el problema de la contaminación del aire que da una extractora de petróleo en un ejido. Entonces, pero a eso me refiero, así más o menos va a Sí. ser esta tarea idéntica. Sí, vas a jalar es ese mismo problema, lo vas a jalar al árbol esa misma situación, la vas a jalar a tu árbol de problemas. Con ese Ah, mismo trabajas. ok, y por ejemplo, uno de los derechos humanos, por lo que estoy escuchando que estaba preguntando, con referente a, pues, por ejemplo, mi problema, que es de la contaminación del aire por esa empresa extractora de petróleo, sería, por ejemplo, uno de los derechos humanos, sería el derecho de la salud, ¿no? Sí, efectivamente. Ah, bueno, entonces sí voy más o menos bien en mis ideas. Sí, sí, sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? A ver, les voy a poner el vínculo cortito para el formulario, para que lo vayan llenando, chicas. ¿Listo, Shaila? O sea, ya lo pudiste pescar. ¿Hasta aquí nadie más tiene alguna otra duda? Ya, profe, nada más que no me deja entrar. ¿Cómo? ¿Alguien más ha tenido problemas para entrar al formulario de la lista de asistencia? Es mi internet, profe, se No, me va y viene. Ok, Entonces sí, me cuesta. Shaila, Sí. no te preocupes. Si lo puedes responder desde aquí, lo respondes y si no, yo te lo voy a mandar ahorita a tu correo electrónico. Ok, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más, chicas? Dime, Stephanie. ¿No carga el link?
¿Los dos? Qué raro. ¿Está publicado? ¿No me dice que no lo esté? Aquí me Yo sí pude trabajar, hacer ya el cuestionario. Vuélvelo a intentar, Stephanie. ¿Tu internet está bien? Les envié el vínculo largo y luego les envié también el vínculo en corto. Voy a dejar de grabar porque ya prácticamente hemos terminado la... Ah, perfecto, Stephanie, gracias. Bien, nada más para no quedarme con la última diapositiva aquí guardada. Voy a decirles muchas gracias, chicas, muchas gracias por haber atendido las sesiones de esta UCA. Ojalá que se les despierten nuevas ganas de conocer otros temas que no son seguramente tan cercanos o tan tradicionales a su formación profesional, pero en las que sí hacen falta sus perfiles, ¿no? Necesitamos gente con mayor preparación o con una preparación adecuada en todos los procesos administrativos para echar a andar los sistemas de gestión ambiental de un montón de empresas, de un montón de instituciones, de un montón de espacios públicos y privados, los sistemas de gestión ambiental de calidad, la administración de proyectos sustentables, la administración de proyectos dentro de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Por supuesto, quienes puedan hacer como parte de todo lo que son los programas de sustentabilidad o de desarrollo sustentable al interior de las instituciones educativas. O sea, se ha abierto una gran ventana laboral para su perfil profesional. Aprovéchenlo. Es el momento. Yo creo que no deben echar en saco roto todos sus conocimientos y pueden animarse a explorar espacios donde no es común que encontremos personas administradoras, como en las áreas ambientales. Vengan también para acá, también acá nos hacen falta, así como sabemos que personas formadas en las ciencias ambientales o en la biología, también hacen falta en esos otros espacios, ¿no? Bien, chicas, sin más, nos despedimos. La próxima semana nos vemos para trabajar. Adelante, Jacqueline. Sí, profesor, ¿qué recomendación nos da? Que todavía no tenemos, bueno, yo no tengo calificada módulo 4, empezar con la actividad integradora o esperarme hasta mi calificación. En tu caso, puedes comenzar con la actividad integradora. Ok. Sí, lo digo por esto, porque ya sé cómo te fue en la 2 y la 3. Sí. Entonces, o sea, vas con todos los elementos muy claros para hacer la 4, sin problema. Quienes han tenido problemas para identificar debidamente los elementos de sus árboles de problemas, pues sí, ahí sí les pido que mejor se esperen, que terminen, para que se avienten ahora sí a la 4. Adelante, Jacqueline, contigo sin problema. Ok, gracias. De nada. Bien, chicas, entonces, si no hay nada más que decir, nada más que comentar, me despido, nos despedimos y nos vemos la próxima semana para trabajar con nuestra actividad integradora, ¿no? Revisar los apartados, vamos a ver dudas, casos, así es que si tienen dudas de sus propios casos, por favor, tráiganlas preparadas para que las veamos en la sesión de la próxima semana. Y que no haya ningún problema para el cierre. ¿De acuerdo? Gracias, profesora. Muy bien. Hasta luego, chicas. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, profe.